saludar al maestro Ricardo Peralta porque mucho también tendrá que decir luego de un mensaje potente, discurso histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer 5 de mayo en Puebla, con Ayuso y su intento de reivindicar a Hernán Cortés, pisoteando la memoria de nuestros pueblos originarios. En fin, hay tantos temas que hablar con el maestro Ricardo Peralta, a quien saludo con mucho respeto y con mucha admiración. Maestro, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy contento, como siempre, querido Vicente, de estar aquí en Sin Censura con muchísimos temas de lo que tenemos que hablar los mexicanos. Fíjate cómo lo digo, de lo que tenemos que hablar los mexicanos, no con intermediarios, no con injerencias. Los mexicanos tenemos que hablar de los temas que nos ocupan aquí, querido Vicente. Muy contento de estar, como siempre, querido Vicente, aquí en Sin Censura. No es sorpresa que la panista Kenia López Rabadán, siendo presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues no haya estado. ¿Con qué cara en un evento como el del 5 de mayo, cuando el panismo ha tomado la ruta de esto, lo que sea y que represente Ayuso, la derecha, la ultraderecha, el, no sé, el anti-México, ¿no? El querer meter la mano a como dé lugar, y ahí ahí está tu amigo, tu primo, Dorin, tirándosele de tapete. También mira qué foto tan bella, tan reveladora, mi querido Ricardo Peralta. A ver, hablemos quiénes son. Isabel Díaz Ayuso es una mujer que ha estado envuelta en polémicas muy importantes en España, que poco de eso se ha hablado aquí en nuestro país, pero vayamos un poquito atrás, en una condición que lastimó al mundo entero, que tiene que ver con la pandemia del COVID. El hermano de esta señora estuvo envuelto en un escándalo por la venta de mascarillas, como le llaman en España, los cubrebocas, como los conocemos aquí en nuestro país. Estuvo envuelto precisamente porque, curiosamente, era el proveedor de las mascarillas que por millones utilizamos en todo el planeta, y era el único proveedor cuando ella tenía precisamente la posibilidad de otorgarle a su hermano esos contratos ilícitos, un conflicto tremendo de intereses, pero también su pareja sentimental que se llama Alberto González Amador. Este personaje está envuelto en una investigación internacional por delitos fiscales, son lavadores de dinero. Estos personajes, estas calañas de personajes, son los que se vienen a dar baños de pureza a nuestro país, de los que vienen a denostar lo que significa Latinoamérica. Latinoamérica, después de la presencia de los invasores españoles en su momento, se consolidaron los pueblos, se emanciparon los pueblos y nos dio una identidad propia. Hoy, en pleno siglo XXI, que todavía existan discursos donde se piense que no había una civilización en estas tierras, donde no solamente en México, todo Mesoamérica, no solamente habla de una condición de tremenda ignorancia, de absoluto desconocimiento de la historia, sino de una tremenda falta de respeto hacia nuestros pueblos muy dignos, nuestros pueblos que han creado una idiosincrasia, una cultura, una historia. No solamente fue México y existió gracias a que vinieron los españoles, ¿no? Sin duda, el mestizaje, la participación de los españoles en la vida histórica de nuestro país, claro que cambiaron la historia de los pueblos originarios, pero no significa que gracias a eso existió México. México ha existido profundamente gracias a sus raíces, gracias, insisto, a esa idiosincrasia, pero yo te diría que aunque es un debate importante y es un debate que tiene que hacer que fortalezcamos cada vez más nuestra mexicanidad, aquí lo he dicho muchas veces en tu programa, la importancia y el honor, la dignidad de ser mexicanos, eso es lo que significa la mexicanidad, lo que nos hace la suma de culturas, la suma de geografías, la suma de gastronomía, la suma de nuestra sabiduría popular, eso nos hace mexicanos.
y de eso nos Oye, debemos de sentir orgullosos y no hacerle tanto caso. Ya vemos de quién se acompaña, mi querido Vicente. así es, fíjate que qué bueno que lo mencionas. Me decían desde Aguascalientes, qué lástima, terminamos el enlace y va llegando Díaz Ayuso. Qué bueno, le digo. No le vamos a dar espacio más que lo que amerite a estas voces de la ultraderecha para que vayan a menospreciar o sigan menospreciando a nuestros pueblos originarios. Yo nada más lo que sea necesario exclusivamente para probar un punto mejor, le damos espacio a la gente que se manifiesta afuera. Mi querido Ricardo Peralta, no sé si estés de acuerdo, porque pues TV Azteca está llevando una cobertura, no, ¿para qué te cuento? Pero ve a la gente, ahí va la llegada de Ayuso y ve a la gente afuera, encabronada, ¿eh? Pues yo te voy a dar mi opinión. La verdad es que yo no estoy de acuerdo que haya estas manifestaciones, porque lo único que están haciendo es que si no la conocían, si no sabía quién era, pues ahora todo el mundo ya sabe quién es. Y eso precisamente es lo que no queremos en nuestro país. No queremos que se les dé propaganda ni gratuita, ni fácil, y mucho menos masiva como tu medio tan importante. Sí, por supuesto, saber quién es. Sí, por supuesto, cuál ha sido su postura respecto a México, discriminadora, conservadora, donde se ha referido de manera denostativa a nuestro gobierno y a nuestro país, y sin duda es una persona non grata en México. Pues Pero de ahí a que le tengamos que dar importancia a lo que diga o deje de decir, realmente no nos importa. A mí en lo particular se suma al grupo de conservadores que ya tenemos aquí en México. Obviamente, la figura de esta señora, y eso confirma nuestra convicción ideológica, la presencia de esta figura la ven ellos como un semidios. Mira la bueno, foto que mostraste hace rato con Doring, el hecho de que le hayan dado esta recepción aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, oficial, fuera completamente de protocolos internacionales y diplomáticos que eventualmente tendría que ser en otra oficina, si fuese el caso, pero vanagloriando, prácticamente es como si estuvieran admirando a quien les instruye, como lo es a la ideología conservadora mundial. Ella es una de esas protagonistas, como los hay por miles en Estados Unidos, como los hay por miles en otras partes del mundo, son sus doctrinas. Y el hecho de que vengan a aplaudirles, que los reciban literalmente con alfombra roja, habla precisamente del profundo odio que le tienen a la mexicanidad, del profundo odio que nos tienen como mexicanos y de las alabanzas que lo vemos desafortunadamente la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Qué necesidad de tener que estar sectorizándose, de tener que pero no dar es, un espacio de esa naturaleza. Los demás, pues no me queda ninguna duda, porque entonces, ¿a quién se deben realmente? ¿Se deben a un cargo público? ¿Se deben a una persona? ¿O se deben a una ideología internacional, una ideología política de derecha que tanto daño le ha hecho a nuestro país, querido Vicente? La pero verdad es no sorprende porque esa misma alcaldesa fue la que removió las estatuas del Che y de Fidel y queda claro de qué patita cojea hablando precisamente de la política para que no se vaya a ofender. Lo que sí ofende son los dichos, por ejemplo, de Nacho Cano. Qué tristeza de artista venido a menos y terminado en una piltrafa como Nacho Cano de Mecano, que es el hombre detrás de esta puesta en escena llamada Malinche, financiado también por Ricardo Salinas Pliego, iba a decir otra mierda de personaje, pero bueno, total, ya lo dije. Nacho Cano dice que sin Hernán Cortés no existiría México. ¿Cuál México? ¿Con J o con X, imbéciles? Mira, Bueno, pues es ignorancia, mi querido Vicente. Cuando mi mami decía que el que no sabe es como el que no ve. Cuando hay una ignorancia profunda, una ignorancia supina,
como la de estos personajes, donde México les ha abierto la puerta en incontables ocasiones, no solamente a los artistas, a los escritores, a los refugiados españoles. México y España, con el pueblo español, ha tenido una historia extraordinaria de hermandad. Es un pueblo hermano también, evidentemente con todo el mundo. Desafortunadamente nos encontramos con estos negritos en el arroz. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Observarlos, escucharlos, analizar con quién se juntan aquí en México, para que cuando vengan estas definiciones, como lo que está pasando de manera interior con las pretensiones de injerencia extranjera permanente, este es el caso de España, prácticamente recuerda, y hay que recordárselo a la gente, fueron a buscar quién nos gobernara con Maximiliano, los mismos conservadores, son los mismos, evidentemente generaciones posteriores, pero son los mismos que se sienten cómodos con la presencia extranjera en nuestro país, se sienten cómodos escuchando su consejo, su instrucción. Por eso les llamo, son sus doctrinarios, son quienes les enseñan el discurso de odio contra las poblaciones indígenas, contra este mestizaje maravilloso que tenemos en nuestro país, contra las 68 lenguas indígenas que están vivas en nuestro país, en contra de la idiosincrasia, en contra del color de nuestra piel, en contra de nuestro territorio, en contra de nuestra soberanía. Esos son los conservadores. Tienen un odio tremendo a México. Y hoy, pues, los reciben con aplausos, con honores, con niños blindándolos. Los niños ni saben ni quién viene ni a qué viene. Si supieran, y si supieran sus papás a quién les están haciendo honores, por supuesto que escupirían el piso por donde pasan. Son gente denigrante, son gente que ha hecho de su presencia en nuestro país esto que estamos haciendo, una narrativa donde nos damos cuenta del daño que le han hecho a nuestro país, que le siguen haciendo daño a nuestro país, y que esto nos remite también al otro tema importantísimo que tiene que ver con esta pretensión de los Estados Unidos en la detención del gobernador con licencia Rubén Rocha. Antes de que entremos ahí, si me permites decirlo, mi querido Ricardo Peralta, ojo, que hay pendejos por todos lados. Bueno, hay ignorantes y hay pendejos. Pendejos como Nacho Cano, que dice que sin Hernán Cortés México no existiera. Pero también están en Estados Unidos, nada más para que le vayamos midiendo el agua a los camotes. La representante republicana de este movimiento de Donald Trump, Nancy Mace, dice que 2 inmigrantes ilegales tengan un hijo en Estados Unidos no hace que el niño sea ciudadano, crea un tercer ilegal. Es hora de cerrar esa laguna legal para que vean que están por todos lados estos personajes. Mientras unos minimizan, subestiman a nuestros pueblos originarios desde España, voces españolas, en Estados Unidos hay quienes no quieren reconocer que estuvimos, estamos y seguiremos estando con o sin papeles. Y nada más quería sacarlo de mi ronco pecho, maestro Ricardo Peralta. Y ahora sí, dices, no hay que darle vuelo a estos. Pues está bien, hablemos entonces de lo que le duele a la derecha en México. El caso Maru Campos, que quieren tapar con el caso Rubén Rocha Moya. El caso Rubén Rocha Moya, ponerlo en su justa dimensión. Ayúdanos, mi querido Ricardo. Bueno, ahora sí que como tú dices, espérame tantito. Ahora me quiero regresar un poquito a este tuit que subes de esta señora. Fíjense ustedes, no solamente es ignorancia, es no reconocer la historia y la cultura jurídica del mundo. El derecho romano reconoce 2 formas de nacionalidad. Les estoy hablando hace 4,000 años, cuando menos, el derecho romano, que es el ius sanguini y el ius soli. Perdón que me meta ahorita en ese tema, pero es importante que lo tengamos. El ius sanguini, que estoy hablando en ambos casos en latín, significa el derecho de sangre.
Y el ius soli es el derecho de donde naciste, el derecho soli sería suelo. Pero a lo que me refiero con esto es que este reconocimiento de la nacionalidad, más allá de las políticas migratorias que los países quieran dictar en sus territorios, tiene que ver precisamente de quién naces. Si tu madre o tu padre son mexicanos, tú eres mexicano. Si alguno de los dos es extranjero, podrás optar por tener doble nacionalidad. ¿Dónde sucede eso? En el mundo entero. Y si además de tener esa posibilidad, naces en un territorio extranjero, incluso con las extensiones de lo que se reconoce como territorio, por ejemplo, en un barco con bandera china, ¿de dónde eres si tus dos padres son mexicanos? Tienes doble nacionalidad. En principio naciste en territorio chino por estar en un barco con bandera china. Y si tus padres, pensemos, uno es malayo, o sea, de Malasia, y tu madre es mexicana, pues tendrás 3 nacionalidades, por tu padre, por tu madre y donde naciste, ius sanguini y ius soli. Esta pretensión de eliminar de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos el reconocimiento a la nacionalidad, precisamente por el nacimiento, tiene que ver con otro hecho histórico en los Estados Unidos que tiene que ver con la abolición de la esclavitud. Esa condición le dio la posibilidad a los esclavos africanos que fueron vendidos durante décadas en los Estados Unidos. Hay muchas compañías en los Estados Unidos que hicieron una gran fortuna en sus orígenes por la venta de esclavos, cuando eso era legal. ¿Se imaginan ustedes de qué estoy hablando? Era legal vender personas de manera masiva. ¿En dónde? En muchísimas partes del mundo. El caso de esta enmienda se hizo así precisamente cuando hay esa abolición de la esclavitud, y esa abolición de la esclavitud es precisamente para que todos aquellos que hayan nacido en territorio estadounidense tengan todos los derechos que comúnmente ocurre en una condición constitucional como es el caso de México. Bueno, ahora sí, como dicen los clásicos, hasta ahí mi reporte de este tema, mi querido Vicente. No, pues está bien, está bien, está bien. Con todo, mi querido Ahora, Ricardo Peralta. pasando al Oye, otro tema. por Sí, cierto, para entrar a ese tema, Insunza, el senador Insunza publicó, ya que vas a hablar de Rochamoya y de este tema, el senador Insunza acaba de publicar un tuit que no lo he dado a conocer. A ver, le voy a pedir a Ceci que me lo ponga en pantalla, porque es revelador sobre lo que vas a abordar. A ver, mi querida Ceci, a ver si tiene el tuit del diputado Insunza de hace un rato. Se lo envié, mi querida Ceci. Dice así: mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la comisión permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado mexicano como acostumbran. Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto. Con las y los nuestros, el pueblo de Sinaloa. Hay que decir que su tierra es Badiraguato. Y bueno, nada más por no dejar, porque también es de último minuto, mi querido Ricardo Peralta. pues sobre todo eso te quiero hablar. A ver, la lógica que he venido defendiendo desde hace muchos años, no es de ahora. Déjame decirte que en el año 91, fíjate ya, hace algunos ayeres, el título de mi tesis de licenciatura, el único en la Universidad Nacional sobre este tema, es precisamente el control y regulación del uso de cannabis como instrumento de lucha contra el narcotráfico. Entre otros muchos temas que están en esa tesis, te voy a mandar el texto para que lo conozcas. Está el original y vía electrónica también en la biblioteca de la UNAM. Tiene que ver con uno de los capítulos, tiene que ver con la estigmatización social. De ahí quiero partir. Espero no prolongar mucho mi participación. Cuando ahora lo dices,
es nacido en Badiraguato. Badiraguato es un municipio, como muchos otros de Sinaloa, donde a principios del siglo pasado se comenzó la siembra de marihuana, de amapola, como en muchísimas partes del país, cuando todavía no era un cultivo ilícito. De esas tierras, precisamente porque esa zona del país tiene un clima extraordinario, por eso es el granero del país, donde se dan prácticamente cualquier tipo de cultivos, los agrestes y también los lícitos y los ilícitos, sin duda. Esa condición le permitió para convertirse en uno de los principales productores de materia prima para la elaboración, entre otras sustancias, de opiáceos naturales de la propia amapola. Y esos fueron utilizados por los propios Estados Unidos en sus distintos conflictos bélicos que han participado para la fabricación de narcóticos que sirvieron eventualmente para sanar o por lo menos para evitar los dolores de todos sus soldados que fueron enviados, insisto, en distintas misiones. Con el tiempo y después de la ley seca del 37, cuando la guerra con las mafias en los Estados Unidos y que prohibieron la venta y la manufactura de whisky, poco tiempo después también decidieron no solamente eliminar la ley seca, por ello en cualquier esquina puedes comprar alcohol de cualquier denominación, porque era una necedad por la prohibición del uso de alcohol y mejor lo regularon, pero tuvieron la mala idea, porque eso tiene otro origen, de sancionar a aquellos países que tenían esta producción de enervantes, de narcóticos, entre ellos México y muchísimos otros países de Centro y Sudamérica. Esta es una larga historia, pero estoy hablando de Badiraguato. Badiraguato, este municipio donde nace también Rubén Rocha. Rubén Rocha, que por cierto es un hombre que ha escrito 9 libros, es un hombre que creció en la academia, que se hizo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que desde muy joven comenzó en la lucha de izquierda en su estado, que intentó ser varias veces gobernador, 2 veces si no mal recuerdo. Es un hombre que se crió, como mucha gente, como miles de personas, con ese estigma, como el estigma que tienen los colombianos, con la vida con la que han vivido, con la historia, valga la pena hacer aquí una analogía, están cargando con el precio de la historia de los lugares donde nacieron. No necesariamente toda la gente que nace en Colombia, ahí tenemos a Gabriel García Márquez, porque es colombiano, tendría que tener algo que ver con el narcotráfico, pues claro que no. Y millones de colombianos tienen algo que ver con el narcotráfico, claro que no. Miles de sinaloenses tienen algo que ver con el narcotráfico, pues claro que no. Simplemente nacieron en Sinaloa. Y estar pensando en esa estigmatización y no darles un trato digno a los sinaloenses por los errores que hayan cometido algunas personas contadas con los dedos quizá, que en efecto no de ahora, de hace 70, 80 años, han hecho de su vida una actividad ilícita. Así como hay un mundo de la licitud, donde algunos somos académicos, donde ejercemos nuestra profesión, trabajamos en el servicio público, hay quienes no, hay quienes viven en el mundo de la ilicitud. Y todo lo que estoy diciendo y quienes nos ven en Sin Censura, no solamente están de acuerdo conmigo. Esa parte de la estigmatización tenía que venir ahora adosada, es decir, con un extra de una denostación. Ahora ya no son narcotraficantes a secas, ahora son narcoterroristas. O sea, tenían que sumarle esa otra descripción
para hacer de esa narrativa que también está diseñada, fabricada desde la derecha internacional. Hay que meterse a investigar. Los únicos casos de narcoterrorismo registrados en la historia del mundo son los que sucedieron en Colombia, en aquel bombazo que mató a 107 personas, el bombazo de Avianca, que lo hizo Pablo Escobar Gaviria, queriendo asesinar a un presidente. Y entonces podríamos hablar como el único caso documentado de narcoterrorismo, porque era una condición ciertamente política. Curiosamente, ¿por qué? Era del grupo de los extraditables. Por cierto, les invito a que lean ese libro de los extraditables, donde se habla precisamente de lo que esos narcotraficantes poderosísimos podían hacer entonces. Pusieron bombas en tribunales, mataron policías, soldados, etcétera. Evidentemente, en esos tiempos en Colombia y en todo el mundo se hablaba de una colombianización. Eran los reyes de la cocaína y mandaban por toneladas a Estados Unidos. De entonces se conocía, y estoy hablando hace 50 años, de entonces se conocía esta condición, esta relación incluso de los narcotraficantes con todo tipo de autoridades en muchas partes del mundo. Esto no es algo nuevo, no es algo que nos tiene que sorprender. Y eso significa que por gobernar un Estado que ha sido señalado con esa estigmatización, también lo convierte en un, ahora, como narcoterrorista. Vaya, por eso ha sido esa defensa, a ultranza sin duda. ¿Por qué? Porque señalar a una persona por actos que evidentemente tienen un tinte político, donde las instancias del derecho internacional ya no tienen ninguna seriedad. ¿Dónde está la OEA hoy? ¿Dónde está una manifestación del presidente de la OEA hablando sobre el derecho internacional y la libre determinación de los pueblos de América? Bueno, si nos vamos más adelante y más arriba, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está la ONU y sus reflexiones o sus sanciones, si fuese el caso, respecto al tema de Palestina y Gaza? Y ahora con la reciente guerra que todavía no concluye con Irán y la movilización que están haciendo otras potencias precisamente para evitar posiblemente una invasión en Cuba. Y toda esta circunstancia que ha venido ocurriendo en nuestro país, todo lo que tiene que ver con ello no es otra cosa más que también la relación de Isabel Díaz Ayuso, es decir, ese pensamiento colonialista, ese pensamiento colonialista que creen que no solamente lo aplaudimos, sino que nos impresiona. Estamos acostumbrados a eso en México. Lo que se tiene que hacer en México es resistir, combatir, utilizar la inteligencia política, evitar la tentación de caer. ¿Por qué? Porque la derecha es insaciable. Ellos vienen por los recursos, a ellos no les interesan las personas, a ellos no les interesan los derechos, a ellos no les interesa el libre desarrollo de la personalidad, no les interesa. Les interesan los recursos monetarios, los recursos naturales. Les interesa que a través de estas presencias se venga a fortalecer esa prácticamente apagada flama de la derecha mexicana, como si eso fuera a despertar las masas en nuestro país. Por el contrario, cada vez que estos intentos de injerencia, de discursos de división, de grupos sectarios en contra de los mexicanos, en contra del gobierno, en contra de nuestro país, que tantos años nos costó construir, cada vez que vienen nos emancipan más como mexicanos. Por ahí escuché un comentario que me gustó mucho. Es cierto, podemos aquí darnos con la cubeta, pero cuando vienen del extranjero a decirnos cómo tenemos que organizarnos o cómo se tiene que gobernar el país o qué tenemos que opinar y qué no tenemos que decir o a quién sí hablarle o a quién no hablarle, no, perdón. Somos un país libre, lleno de derechos, derechos conquistados con la lucha social. Es lo que gobierna hoy México.
La suma de las distintas luchas de izquierda es lo que hoy gobierna México. La lucha de los universitarios, la lucha de los campesinos, la lucha de las amas de casa, la lucha de los perseguidos políticos, de los reales, de la gente que sí fue perseguida y la gente que sufrió la muerte de un padre, de un hermano. Eso es lo que hoy gobierna México. Es el fruto de la lucha social. Por ello, estas expresiones de Isabel Díaz Ayuso, de su familia corrupta, que representa lo peor de ese país y lo peor del conservadurismo, debemos de ignorarlo. Y nada más recordemos que son los mismos que el PAN. Es una lástima pensar aquel PRI revolucionario que buscó alguna vez los derechos de la gente más humilde, hoy convertido en un aliado de la derecha internacional. Es una vergüenza. Ningún mexicano que se jacte de decirse con dignidad mexicano puede apoyar cualquier acto de la derecha conservadora internacional. Nunca. Por eso hay que defender la casa. Y el comentario acerca del gobernador de Sinaloa con licencia tiene que ver con todo esto. No es simplemente una defensa, sino que se investigue quién es la persona, claro, que se sepa cuáles son sus trayectorias de vida, cómo vive, de qué vive. Cuando las investigaciones de alguna persona que está involucrada con el crimen organizado van allá a donde se hacen los paraísos fiscales, las transferencias multimillonarias, el uso de prestanombres con acciones de terratenientes en distintos territorios de México o del extranjero y personas que viven escondidas precisamente porque no pueden ocultar esa riqueza brutal, escandalosa, como el caso de Cabeza de Vaca, como el caso de Silvano Aureoles. Eso sí, ya no, eso sí, estos no, es una lógica. Si el gobierno de México y los gobiernos que realmente investigan estas condiciones con seriedad y con realidad en contra de generadores de violencia que han envenenado a millones de jóvenes en todas partes del mundo, son serias, adelante. Pero si se trata simplemente de una injerencia política, porque están aquí a 100 metros las elecciones del 27, todos entendemos muy bien las intenciones cuando los colonialistas vienen curiosamente a visitar nuestro país, mi querido Vicente. Pues más claro ni el agua, mi querido Ricardo Peralta. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia, como todos los miércoles, a que te sigan y a que te lean en tu columna también? Muchas gracias. Pues yo escribo los lunes, miércoles y viernes en Excelsior, en El Heraldo y en El Sol de México, de cada uno de esos días, y los invito a que nos lean en esas columnas, pero también que me sigan en la red de X, en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, y en Instagram y en Facebook, Ricardo Peralta Saucedo. Les mando un fuerte abrazo y sigamos aquí combatiendo en Sin Censura con mi amigo Vicente Serrano. Muchas gracias. Eso, te mando un abrazo, querido Ricardo Peralta. Seguimos gracias. Al pendiente. El maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura. Ya llegó Luis Guillermo Hernández, pero primero las imágenes desde Aguascalientes, en donde está Ayuso y en donde la gente afuera